estar leyendo en el nombre del Señor Jesús. El complot para prender a Jesús. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Padre, en esta mañana te damos las gracias por permitirnos leer tu santa palabra y te pedimos, Señor Jesús, que vengas desde los cielos la misma a transmitir el mensaje que nuestra alma necesita. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos, Padre. Amén y amén, Señor Jesucristo. Puede tomar asiento, mi hermano. Y gracias le damos a nuestro Señor por permitirnos leer la palabra. Cuando pasamos por el capítulo 25, hablamos acerca, en la parte final, hablamos a partir del versículo 31 del capítulo 25, hablamos acerca de lo que fue el juicio de las naciones y de cómo el Señor dijo que en aquel juicio Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y era similar a lo que el Señor se refirió cuando habló acerca de la parábola del trigo y de la cizaña. Y cuando habló acerca de que un hombre tenía su campo y sembró el trigo, pero entró un malo, un enemigo, y sembró cizaña. Cuando se percataron los labradores, le dijeron al Señor: Señor, arrancamos a la cizaña. Y el Señor dijo: no, deja que crezca el trigo juntamente con la cizaña, y cuando llegue el tiempo de que el trigo produzca el fruto, entonces arranquen el trigo. No sea que al arrancar ustedes la cizaña, arranquen también el trigo, porque no van a tener cuidado, ya que el trigo y la cizaña se parecen. El Señor conoce el trigo porque el trigo da el fruto, mientras que la cizaña se mantiene erguida porque no da fruto. Y ahora el Señor en este juicio a las naciones se refiere a muchos que se creían trigo, y en aquel día dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. Eran personas que se creían que eran salvas, que se creían que eran trigo, pero al final, delante del Señor, que todas las cosas son transparentes y están desnudas, Él sí sabe diferenciar el trigo de la cizaña. A nosotros nos pueden engañar, pero al Señor, ¿quién lo puede engañar? Nadie puede engañar al Señor. ¿Qué le responderán aquel día al Señor? El Señor le dirá: yo nunca los conocí. Por eso es que es importante para nosotros conocer al Señor, enamorarnos del Señor, para que en aquel día el Señor seamos reconocidos por el Señor y nos pueda decir: ven pues, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y la Biblia, hermano, el Señor nos dice que en aquel día el Señor separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Y es que en la Biblia, hermano, siempre nos habla de 2 pueblos, siempre nos habla como de 2 grupos. En Apocalipsis nos dice los que se dicen ser, pero no son. O sea, hay un grupo que realmente son genuinos, que buscan a Dios de corazón, que son salvos, y hay otros que no lo son. La Biblia nos habla acerca de la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Vean que son 2 grupos. También nos habla de los sensatos e insensatos, de los negligentes y los diligentes. Siempre el Señor habla de estos 2 grupos. Y decíamos según los expertos, si se pastorean ovejas con cabras juntas, esto puede generar infecciones entre los rebaños. Y por eso es que cuando los pastores que pastoreaban ovejas y cabras juntas, al llegar la noche,
recogían a las cabras, a las ovejas las separaban cada una a su corral, a sus apriscos, porque tenían que estar separadas. Las ovejas y las cabras son distintas. Las ovejas son más dóciles y más fáciles de pastorear. Las cabras son mucho más difíciles de pastorear. Las cabras son mucho más inquietas. Y por eso es que decíamos en aquel mensaje que hay una diferencia entre las ovejas. Las ovejas se dejan pastorear, las ovejas se dejan llevar. Las ovejas son aquellas que dicen: el Señor es mi pastor, nada me faltará, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por senda de justicia. Esto es una oveja expresando el cuidado y amor de su pastor por ella. Mientras que las cabras, al ser inquietas, no hallan tranquilidad, siempre están incómodas. Y decíamos que, ¿cómo sé yo si soy oveja o soy cabra? Bueno, hay personas que, están en una iglesia, pero en el momento en el cual se aburren de la iglesia, se van para otra iglesia como un cabrito, saltando de iglesia en iglesia. Ok, ya me aburrí de aquí porque solamente es pura predicación. Me voy para allá porque allá echan fuera demonios toda hora. Me voy para acá porque aquí ocurren milagros. Me voy para allá porque tienen tremendo grupo de alabanza. Me gusta, porque eso es lo que me gusta. En el momento en el cual se aburren de la alabanza, se van al sitio donde echan fuera demonios. En el momento en el cual se aburren del sitio en el cual echan fuera demonios, se van a aquel lugar en el cual solamente ocurren milagros. Y así están. Y el Señor nos insta a que nosotros identifiquemos cómo estamos y nos dejamos llevar solamente por las emociones. Porque el Señor no está para complacer nuestras emociones. Nosotros somos los que tenemos que complacer los deseos de Dios en nuestra vida. Y esto para hacerlo entrar en contexto de qué fue lo último que hablamos en Mateo capítulo 25. Y en el día de hoy veremos lo que es el capítulo 26. Comenzamos con el versículo 1. Dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras. El autor de este libro, que es Mateo, nos deja ver que el Señor había terminado con estas palabras que a nosotros nos tomó unos cuantos meses meditar. Pero al Señor le tomó el espacio de unas cuantas horas, es decir. Pero a nosotros nos tomó meses estudiarla, ¿verdad? Pero ¿cuáles palabras? Las palabras de advertencia que había dado su discípulo con relación a cómo serían los últimos días. Oiréis de guerra, rumores de guerra, los perseguirán, los van a aborrecer. Y ocurrirá tal cual habló de su segunda venida el Señor Jesús y todo lo que había de acontecer. Y habló cuando estaba en el templo y habló cuando salió al monte de los olivos. Y en su discurso que el Señor dio desde el monte de los olivos, además, Él les narró la parábola de las 10 vírgenes, las parábolas de los talentos, del juicio de las naciones que le acabo de mencionar. Y en ese contexto es de lo que Mateo nos dice: cuando acabó el Señor Jesús de decir estas palabras. Versículo 2 dice que Él le dijo a sus discípulos: saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Mateo también nos muestra que se encontraban en vísperas de la celebración más importante para el pueblo hebreo, para los judíos, la celebración de la Pascua. Fíjate que la palabra Pascua viene del original Pesach. Creo que estoy pronunciándolo bien. Pesach, que significa paso o salto por alto del ángel heridor de Egipto, que pasó por alto de las casas de los judíos cuando vino el ángel de la muerte. Y eso, mira que en Dios no hay casualidad. Esta semana lo venimos nosotros analizando en nuestro análisis del libro de Éxodo que tenemos los días martes y los jueves. Hablamos acerca de este tema, por lo tanto pues hay algo fresquito, está más fresquito en nuestras mentes, está mucho más clara de lo que el Señor nos quiere hablar, porque el ángel heridor pasó por las casas de los egipcios y mató a todos los primogénitos, pero pasó por alto de aquellas casas que estaban marcadas con la sangre del cordero,
pascual, con el cual habían pintado los dinteles de la puerta y los marcos de la puerta, todo lo habían pintado con aquella sangre. El ángel veía aquella sangre y pasaba por alto. Pero ahora el que iba a ser sacrificado no era un cordero, no era un animalito, una ovejita sin defecto, sino el mismo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, iba a ser sacrificado en esta Pascua. El Señor fue identificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por el mismo Juan el Bautista cuando iba a ser sacrificado. Y vimos esta semana en nuestro análisis de la Pascua del libro de Éxodo, como le decía hace un momentico, que durante la preparación de la Pascua, el día 10, ellos tenían que buscar un corderito fuera de oveja o fuera de cabra, pero ellos, según su posibilidad, tenían que traer el animalito el día 10. Imagínate un cordero pequeño. Imagínate que los niños lo verían como un animalito que papá trajo para la casa, como esa mascotica bonita con la cual ellos se estaban, digamos, era fácil encariñarse, porque los niños tienen esa facilidad para encariñarse muchas veces con la mascota, ¿verdad? Con los animalitos, sea perro, gato, conejo. Hermano, los niños tienen esa facilidad con los animales, ¿verdad? Ese amor, esa atracción por los animalitos. En algunos casos les es muy fácil porque quien los mantiene, los cuida y los limpia son los papás de los niños, ¿verdad? Por lo tanto, imagínate, ellos agarraban su cabrito o agarraban su ovejita y la tenían ahí en la casa desde el día 10 para sacrificarla el día 14. Cuando ya los niños estaban bien encariñaditos con el animalito, el papá tenía que agarrar y sacrificar el animal. Uy, imagínate la imagen que estos niños se llevaban. Papá, ¿qué culpa tiene el animal para que tú lo sacrifiques? Esa es la Pascua para Dios. ¿Qué culpa tenía nuestro Señor Jesucristo para ir a la cruz de Calvario? Era inocente. El corderito era perfecto. No podía tener no podía estar ciego, no podían faltarle dientes, no podía tener hueso quebrado, no podía ser defectuoso, tenía que ser perfecto. Nuestro Señor Jesucristo fue perfecto en su manera de vivir aquí en la tierra. No tenían de qué acusarle, no tenían por qué asesinarlo, llevarlo a la muerte, no tenían alguna culpa que cargarle, no tenía el animalito, este corderito, no tenía nada, ninguna culpa por la cual ser sacrificado, pero era la Pascua de Dios, era la Pascua del Señor, amén, la manera como el Señor iba a recibir, porque sin remisión, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y cuando se celebraba la Pascua, además de ellos tener al animalito en casa durante unos días antes de sacrificarlo, tenían que comer panes sin levadura. Los panes sin levadura era un pan que pasaba a ser como una galleta. Por eso cuando nosotros ministramos la cena del Señor, nuestro pan no tiene levadura y es como una galleta cuando uno participa de la cena. Es un poco duro, digamos incómodo, no es a lo que estoy acostumbrado, decimos nosotros, y el Señor le decía a ellos, coman el pan sin levadura antes de que ustedes puedan participar del cordero. Y también les pidió que comieran hierbas amargas esa noche, la noche de la salida de ellos de Egipto. Tenían que comer hierbas amargas, que las hierbas amargas les recordaban sus más de 400 años de amargura que habían tenido en Egipto por causa de la esclavitud. Es lo que Dios le pedía para que ellos celebraran la Pascua. Y este era el contexto del tiempo en que se encontraba la nación en pleno preparativos para la Pascua, ¿sabes? Recientemente nosotros, como aquí en nuestro país occidental, acabamos de celebrar recientemente, hace apenas un par de semanas, lo que es el fin de año. Y usted ve cómo la gente anda para las festividades de fin de año. Andan corriendo, que si los estrenos, que si comprar para la cena, que si los regalitos, que si la ropa, que si
y hay un ambiente festivo en la calle, ¿verdad? Hay cierta alegría que la gente tiene por despedir un año viejo y recibir un año nuevo y la expectativa que esto trae. Bueno, nosotros podemos, salvando la distancia, porque no es parecido, pero similar, a cómo se viviría en Jerusalén la celebración de la Pascua. De hecho, según el historiador judío Flavio Josefo, hay personas que creen que es una exageración, puesto que consideran que la región vivían alrededor de, no sé, 50,000, 100,000, 150,000 personas aproximadamente, eran los que vivían en aquellas regiones, pero durante el tiempo de la Pascua a Jerusalén venían alrededor aproximadamente de 3 millones de personas, imagínate. Una superpoblación la que venía a visitar y a celebrar la Pascua. Era muy importante, era la fiesta en la cual ellos recordaban cómo el Señor los liberó de la esclavitud de Egipto. Y el Señor, con el sacrificio del Señor Jesucristo, los iba a liberar de la muerte, de la paga del pecado que es la muerte, de la condenación a la cual todos estaban destinados. Pero gracias al sacrificio de Cristo, el Señor iba a pasar por alto nuestros pecados si nosotros nos hallábamos debajo de la sangre del Cordero. Esa sangre que iba a traer el perdón para nuestro pecado. Y en medio de este lapso de tiempo especial, nuestro Señor estaba a punto de ser llevado a la cruz. Y dice el Señor en el versículo 2, le dice el Señor, saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Estaba a punto. Israel estaba revuelta, la gente estaba comprando su corderito, trayendo, venían de viaje. Hace un año que no veían a sus parientes, los que vivían lejos, o un par de años, o cierto tiempo, y venían y se encontraban con sus padres, se encontraban con sus hermanos. Y en ese tiempo, en ese ambiente, el Señor le dice, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. El Señor fue explícito. Ya anteriormente el Señor había mencionado con relación a su muerte. Vamos a Marcos capítulo 8 versículo 31. Marcos 8:31 declara el Señor de una manera muy puntual, dice, y comenzando a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. El Señor les habló antes que este día ocurriera, que Él iba a ser muerto de mano de los ancianos y de los principales sacerdotes. Ellos le iban a echar mano y le iban a hacer padecer mucho. El Señor dijo, ellos me van a desechar. Pero el Señor, aunque ya había declarado a sus discípulos que iba a ser muerto de parte de los ancianos, que lo iban a desechar y que todo lo demás que iba a acontecer, ahorita en este capítulo 26 el Señor está siendo específico. Le dice, me van a crucificar. Le está hablando de qué manera va a morir. Hermano, ¿saben? Hay maneras que uno ve cómo mueren las personas y uno dice, no me gustaría morir así. Pero hay ocasiones en las cuales pues uno no tiene la oportunidad. Digamos, la mayoría de los que estamos aquí no sabemos cómo vamos a morir, pero el Señor Jesucristo sí sabía de qué manera iba a morir. Y ojo, que aunque esa es la manera que Él sabía cómo iba a morir, sabía que iba a ser doloroso, aún así mi Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, no se opuso a la manera que Dios escogió, en la cual Él debía ser sacrificado. Más bien, todo lo contrario, Él dice, cuando está en Getsemaní, Señor, si quieres pasa de mí esta copa, porque Él sabía lo que le venía, ¿verdad? Pero Él decía, pero no sea como yo, sino como tú. Y el Señor ahora, Él sabía que iba a ser crucificado. De hecho, ¿cuántos se acuerdan cuando hablamos acerca de la transfiguración del Señor?
que le apareció Moisés y Elías. ¿Y qué hablaba Moisés y Elías con el Señor? Acerca de que el Señor Jesucristo iba a padecer, de qué manera iba a morir y todo lo demás. Ya Moisés y Elías hablaban eso con el Señor. El Señor era un tema que le venía a su mente, pero ya estaba cerca. Hermano, fíjate, Él estaba sanito, nuestro Señor estaba sanito, no sufría de ninguna enfermedad. Pero Él dijo, de aquí a 2 días me van a matar. Él sabía el día, Él sabía la manera como lo iban a matar. Hermano, y no estaba atormentado, me van a matar, no voy a morir. No, Él sabía, esto es lo que Dios escogió para mí, voy para allá. Dios está conmigo. Hermano, hay cosas que nosotros no quisiéramos sufrir, pasar, padecer, pero si Dios las escogió para nosotros, vayamos para allá. Dios va con nosotros. El Señor es nuestro pastor, nada nos faltará, acabamos de decir hace un momento. En el relato, previo a este día, el Señor fue muy claro con relación a lo que había de suceder. Y aunque haya pasado el tiempo, hermano, y el Señor ya le ha dicho claramente a ellos, porque leímos en Marcos 8:31, esto se lo decía el Señor claramente. El Señor les había hablado claro. Habían recibido tremenda revelación de parte del Señor. Voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Es más, van a echar mano de mí los sacerdotes, los escribas. Van a tramar contra mí. El Señor, mira, ellos pensaban que lo que estaban haciendo en esto que vamos a leer a continuación era secreto para el Señor. No, el Señor ya lo sabía. Porque el Señor es Dios. Al Señor nada lo puede sorprender. Él todo lo sabe. Los seres humanos hacemos planes. Dios tiene planes. El Señor no tiene un plan B. No fue que cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, el Señor dijo, bueno, Jesús, ahora te voy a tener que matar porque Adán pecó. No. Ya el Señor tenía ese plan. El cordero que fue, dice la palabra del Señor, inmolado y fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Imagínate, nosotros pensamos que Dios no sabía. Dios sí sabía. Dios todo lo sabe. A Dios no lo podemos sorprender, ni nada lo sorprende. Pero aunque haya pasado el tiempo, hermano, y los apóstoles ya hayan recibido la revelación de que el Señor iba a ser muerto, iba a resucitar, aún así, ya el Señor se los había dicho, ahora el Señor se los estaba repitiendo, pero aún así ellos parecían que no entendían lo que el Señor les estaba diciendo. Y sigue igual el ser humano, somos iguales a los apóstoles, a quienes el Señor les reveló lo que había de acontecer, pero ellos no habían entendido. ¿Sabe por qué no habían entendido? Porque quizás cuando el Señor les hablaba, y usted ve los relatos en el libro de Marcos, que el Señor les habla de su muerte una y otra vez, y la Biblia dice que cómo reaccionaban los apóstoles reaccionaban de la siguiente manera: ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? O sea, ellos estaban pendientes de lo suyo y no prestaban atención a lo que el Señor les está diciendo. ¿Sabe cuántas personas tú les hablas a través del mensaje? El Señor les habla a través de un consejo, tú les dices que el Señor está con ellos, que el Señor no les va a dejar solo, que el Señor está a su lado en todo momento. Y cuando tú terminas de darle el mensaje, la predicación, el consejo, dice: ¿y tú crees que me vaya bien? Dios mío, ¿qué parte no entendimos? Ojo, escucha lo que estoy diciendo. ¿Qué parte no entendimos? Porque todos somos así en algún momento. Dios nos habla a través de la palabra claramente y no entendemos el consejo de Dios. Viste que muchas veces somos muy parecidos a los apóstoles. Podrá cambiar el tiempo, podrá haber cambiado, tenemos más tecnología, nuestra manera de vestir, ya no andamos con túnicas y con sandalias, pero la manera de pensar, el corazón del hombre sigue siendo igual. Versículo 3 al 5 dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Mira, los principales sacerdotes, los escribas, los sabios de la ley, se reunieron en el patio del sumo sacerdote. ¿Para qué? Para hacer un clamor, para hacer un círculo de oración, para leer las escrituras. ¿Para qué se reunieron los que sabían de la ley? ¿Para qué se reunieron los que sabían de Dios? ¿Para qué se reunieron los que estudiaban la profecía? ¿Sabe para qué se reunieron? Tuvieron consejo, versículo 4, para prender con engaño a Jesús y matarle. Los que se encargaban de administrar
La palabra del Señor, las profecías y el consejo de Dios estaban pendientes de matar al Hijo de Dios. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Hermano, es tremendo. Los sacerdotes que debían dirigir todo lo concerniente a la Pascua, porque Jerusalén estaba alborotada. Había mucha gente. Todos estaban atentos. Viene la Pascua. Y en lugar de ellos estar atentos a la celebración de la Pascua, estaban atentos a cómo hacemos para eliminar a este profeta. De hecho, los fariseos tenían envidia del Señor Jesús en cuanto a lo que dice la Escritura, que ellos tenían celo porque decían, el mundo se va tras él. Era la declaración que ellos tenían. Por envidia llevaron a Cristo a la cruz. Por envidia, por los muchos milagros que hacía el Señor, había evidencia grande de que Dios estaba con él. Los milagros que ellos vieron daban evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios. Imagínate que ellos no vieron cuando Jesús calmó la tempestad. Ellos no vieron la transfiguración. Ellos no vieron a Jesús andar sobre el mar. Pero lo que ellos tenían era suficiente evidencia para entender que Jesús era el Hijo de Dios. Hermano, ellos en lugar de estar con su mente cómo dirigir y estar atentos a lo que era la celebración de la Pascua, porque era su responsabilidad en su corazón, estaba no el gozo de dicha celebración, sino el deseo de eliminar al Señor Jesús. Tenían el deseo de eliminar al Señor Jesús, pero claro, ellos no querían alboroto. Fíjate qué tremendo, ¿sabes? A veces nos pasa así. Queremos incendiar con un pequeño fósforo. Quiero quemar esta matica que está aquí. Cuando vienes a ver, se encienda toda una montaña, todo un bosque. Y no querían alboroto. Ellos iban a cometer un crimen, pero no querían un alboroto. Iban a cometer uno de los crímenes más famosos de la humanidad, si no el crimen más famoso de la humanidad. Ellos iban a matar al Señor Jesús, pero ellos querían evitar el alboroto, ellos querían evitar el escándalo, pero no querían evitar el crimen. Siempre es más, parece que para el ser humano siempre es más importante el que dirán, ¿no? Estar pendiente de, no, yo no quiero que la gente esté diciendo que no. Y ellos tenían eso en su mente, estaban a punto de derramar la sangre del único ser humano que vivió sin pecado en esta tierra. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pedro nos lo dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mira lo que te decía hace un momento, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que nos resucitó de los muertos y le ha dado gloria para vuestra fe y esperanza, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo, fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro, fuimos rescatados, pero no con oro y plata, que son cosas corruptibles. El oro, por mucho valor que tenga, hermano, estuve buscando y según pude encontrar en internet de primera mano, ¿sabe cuánto vale el gramo de oro? $4,500. Un gramo de oro. Un gramo. 10 gramos, 45,000. 100 gramos, 450,000. 1 kilo, 4,5 millones de dólares. ¿Sabe? El valor del oro
es muy alto, pero el Señor dice, el apóstol Pedro, a través de su carta, de su epístola, él nos dice que nosotros fuimos rescatados no por cosas corruptibles como el oro. No, eso es corruptible, eso vale mucho, pero al lado de la sangre de Cristo vale más que el oro, más que la plata. Fuimos comprados a precio de sangre. Y leímos en los versículos 3 y 4 de Mateo 26 que los líderes religiosos se reunieron para planear la muerte del Señor. Y esto, hermano, era ilícito. Era un plan elaborado con premeditación y alevosía. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Según la ley judía, no se podía dar muerte sin un previo juicio. Porque si se daba una muerte sin un previo juicio, esto era ilegal. Y por ello necesitaban, por lo menos, para poder dar muerte a una persona, llevarla a juicio, necesitaban también 2 o 3 testigos para acusarlo y considerarlo si era culpable de muerte o no. Y en el caso del Señor, nada de esto había. No había de qué acusarlo. ¿Ok? Y ellos lo toman y por eso se reúnen en el patio del sumo sacerdote Caifás para diseñar un plan. Porque no tenían de qué lo acusamos. Si la gente lo tiene por un profeta, ¿de qué lo podemos acusar? Miqueas 2:1. Dice el profeta en el capítulo 2 del versículo 1 de Miqueas, dice: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Fíjate la advertencia que da el profeta Miqueas. Ay de los que en sus camas piensan la iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan. ¿Por qué? Porque tienen en su mano el poder. Este verso es una advertencia contra los que llevan a cabo la maldad, aprovechando la posición y el poder que tienen. Pero Dios lo ve y les advierte. Hay de los que aprovechan su posición para llevar a cabo el mal. Y estos sacerdotes estaban aprovechándose de su posición. Vamos a ver de qué manera nosotros planeamos para llevarlo a la muerte, a este que se hace llamar el Hijo de Dios. ¿Cómo lo llevamos a la muerte? Porque no tenemos de qué acusarlo. Le pusimos conchas de mango para que cayera, conchas de cambur para que cayera, y no cayó. Cuando sacaron a la mujer adúltera, la ley de Moisés nos dice que apedremos a tal mujer. ¿Tú qué nos dices? Si él decía obedezcan a Moisés, entonces iban a decir: viste que no tienen misericordia por alejado de la misericordia que tanto predicas, porque están mandando a que la apedremos. Y si dices que no la apedremos, entonces estás en contra de la ley, y tú dijiste que tú venías a cumplir la ley, no a abolirla. Le lanzaron una trampa al Señor, pero el Señor le respondió con otra pregunta: ¿es que te libres de pecado? Que tire la primera piedra. Cuando le trajeron y le preguntaron otra de las trampas que le pusieron: Señor, ¿es lícito pagar impuestos al César? Esperando que él dijera: no le den al César, viste que está en contra del imperio. Y él dijo: denle al César lo que es del César, y denle a Dios lo que es de Dios. Otra concha de mango, otra curva que el Señor pensaron que no les iba a batear, y el Señor se la batió. Ese era nuestro Señor. No tenía manera cómo prenderlo, cómo acusarlo. Dice la Escritura que en algún momento ellos lo llevaron hasta un despeñadero para despeñarlo, lanzarlo al vacío. Pero dice la palabra del Señor que mi Señor, caminando en medio de ellos, se marchó y ellos no pudieron hacerle nada. Muchos predicadores, yo he escuchado decir que a lo mejor en ese momento mi Señor se hizo invisible y salió en medio de ellos. No. Es que no era el momento en el cual el Señor tenía que morir, no de esa manera. Y por eso imagino al Señor, cuando lo llevaron para despeñarlo, Él de alguna manera hizo que se acomodaría su túnica y pasó por el medio de ellos y nadie pudo echarle mano. No era el momento. Porque aunque ellos le tenían hambre de quererlo matar, no era cuando ellos lo decidieran. El Señor sabía cuándo iba a ser. Le acababa de decir a sus discípulos: de aquí a 2 días
de aquí a 2 días me van a crucificar. Ya estoy claro, esto va a pasar dentro de este tiempo. De aquí a 48 horas, muchachos, me van a matar, me van a crucificar. Ya ellos no podían sorprenderse porque los fariseos, porque los sacerdotes, porque los escribas estaban confabulando algo. Ya el Señor lo había dicho en Marcos capítulo 8. Ellos van a confabular. Me van a acusar falsamente, me van a desechar y me van a matar. Ahora el Señor sí está siendo un poquito más claro con ellos, diciéndole, me van a llevar a la cruz, muchachos. De esa manera me van a matar. Era una de las muertes más atroces que había en el momento. ¿Sabe? La crucifixión no es lo que usted y yo estamos acostumbrados a ver en los cuadros o en las películas de Semana Santa. A las personas que eran crucificadas, hermanos, los colocaban allí desnudos. Además de tener que morir de una manera tan horrible, tenían que pasar la máxima de su vergüenza, hermano, para que la gente los viera con desprecio, aún en su momento de muerte. Por eso muchos dudaban de que fuera el Hijo de Dios. Por eso uno de los que estaba muriendo a su lado le dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de la cruz? Te salvas y nos salvas a nosotros. Versículo 5 dice, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. El pueblo le tenía al Señor por profeta. Recuerda cuando el Señor entró, apenas unos días, el Señor había entrado en su famosa entrada triunfal a Jerusalén. Y cuando Él tiene su famosa entrada triunfal a Jerusalén, ¿cómo lo recibe el pueblo? ¡Oh, sana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Fíjate, ellos le decían, el oh, sana, era sálvanos, sálvanos, sálvanos. Lo recibieron reconociendo que la salvación venía de... Claro, que ellos tenían otra idea de salvación. Ellos pensaban que Jesús lo iba a salvar de la bota de Roma. Jesús venía a salvarlo de los pecados. Ese era el plan de salvación del Señor. ¿Cuántos están entendiendo la palabra en esta mañana? El pueblo lo tenía por profeta y los sacerdotes no podían tapar el sol con un dedo. ¿Sabe cuál fue la señal que derramó la gota del vaso? Que hizo que los fariseos dijeron, hay que matar a Jesús. ¿Sabe cuál fue? Cuando Jesús resucitó a Lázaro. Porque todas las señales que Jesús había hecho, ellos las podían, digamos de alguna manera u otra, trataban de confrontarlas, como la de aquel hombre que había sido ciego y tenía 40 años. Algunos decían, él es, otros decían, no es. Él decía, yo soy. Pero la de Lázaro, ¿cómo la tapaban? El hombre tenía 4 días de muerto. 4 días de muerto. Ya estaba en descomposición. Y el Señor lo levantó de los muertos. Cuando el Señor le dice, Lázaro, sal fuera y hermano, y la pudrición que había en su cuerpo, Dios, hermano, mandó la vida y restauró su cuerpo por completo. Lázaro salió vivo de aquel lugar y los fariseos dijeron, ya esto no lo podemos tapar. Este hombre, de verdad, hay que hacer algo con él. Esa fue la gota que derramó el vaso. Y dice el versículo 6, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Vemos que el Señor ahora se encontraba en Betania. Según los sabidos, estiman que desde el Monte de los Olivos en Jerusalén hasta Betania hay una distancia de camino de aproximadamente 4 horas. 4 horas de camino. Eso uno ve que en nuestra Biblia es una separación de un versículo, ¿no? Pero son 4 horas de distancia. A pie. A pie. Y llegó a la casa de Simón, que era conocido como Simón el leproso. Pero de seguro, ya este Simón no era leproso. Porque si hubiera sido leproso, una de las cosas, de las leyes que habían para los leprosos, era que ellos tenían que vivir apartados en una casa a las afueras de la ciudad. Por lo tanto, si Simón era leproso,
En ese momento que el Señor va a su casa, muy probablemente el Señor no podía entrar en su casa porque él sufría de lepra. Y esto no estaba permitido entre los judíos. Pero probablemente este leproso había sido uno de los tantos que el Señor había sanado. Y este Simón que había sido leproso, aunque ya había sido sanado, la gente lo conocía como Simón el leproso. ¿Cómo te conocían a ti antes de llegar a Cristo? Mira, ahí está el borracho. Vamos a donde, no sé, vamos a donde Carlos Botella. Porque ese se la pasaba todo el tiempo con una botella en la mano. Pero llegó a Cristo, pero la gente lo conoce todavía como Carlos Botella. ¿Por qué? Porque era cómo vivía su vida antes de llegar a Cristo. A este Simón que ya estaba limpio de su enfermedad, se le conocía como Simón el leproso. ¿Ok? Simón el leproso. Y era una manera de identificarlo, de cómo era su vida antes de llegar a Cristo. Si yo preguntase aquí cómo le decían a usted antes de llegar a los caminos del Señor, no, mejor no me diga, hermano. Me sorprendería, me decían el brujo, qué sé yo, cosas así, ¿no? Lo mejor es no preguntar, ¿verdad? Pero muy probablemente este Simón fue limpiado, por el Señor. Y hay comentaristas que piensan que este Simón, por gratitud de haber sido limpiado de su lepra por el Señor, él siempre, cuando el Señor pasaba por Betania, él le daba hospedaje en su casa. Él le daba hospedaje en su casa. Por gratitud al Señor le daba posada cada vez que el Señor venía o pasaba por Betania. Versículo 7, presten atención. Versículo 7 dice: vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Quiero que vayamos a Marcos, en el capítulo 14, versículo 3 dice: pero estando él en Betania, en la casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, perfume de nardo puro, mira cómo lo dice Marcos, nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Fíjese, Marcos capítulo 14, versículo 3, nos da a entender que era un perfume carísimo, según los expertos. Fíjate, el perfume de nardo era algo así como una resina, era espeso, era de gran valor. Y de paso que era un perfume de gran valor, estaba envasado en un frasco o en un vaso de alabastro. Y el frasco o el vaso de alabastro era hecho, hermano, con mucha delicadeza. Era un vaso finísimo, era un vaso carísimo, costosísimo. Algunos expertos muestran en imágenes que ustedes pueden ver en internet que era translúcido. No cualquier cosa se colocaba en un vaso de alabastro. Tenía que ser algo de gran valor, porque el vaso era de gran valor. El vaso era de gran valor. Ya con el vaso de alabastro esta mujer había pagado una cantidad considerable. Y aparte de eso, tenía dentro de su recipiente el perfume de nardo. Y San Juan nos dice que esta mujer se llamaba María. María es el nombre de esta mujer, hermana de Lázaro, a quien el Señor había resucitado, ¿viste? Ella estaba agradecida. El Señor resucitó a mi hermano. Le diste la vida. De hecho, ella le reclamó: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ahora ella viene con un corazón agradecido. Señor, has hecho el milagro más grande que se ha visto en toda la nación, levantando a mi hermano de entre los muertos. Y según el vaso de alabastro, hermano, que era donde se colocaba, era hecho de mármol y se usaba, hermano, era para colocar cosas de gran valor, para guardar, depositar en él cosas de gran valor. Y según los expertos, cuando el vaso de alabastro se abría, era para sacar un poquito de eso que era de gran valor. Pero el versículo 8 y 9 nos dice:
al ver esto, ella agarró el perfume y Marco dice que rompió el frasco, lo rompió, algo de gran valor para ella, para derramarlo sobre la cabeza del Señor. Versículo 8 y 9 dice: y al ver esto los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto se podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Hermano, el perfume de nardo era un ungüento, como le dije hace un momento, muy costoso, porque era extraído de una planta del Himalaya. Imagínate, el perfume de nardo lo traían desde el Himalaya, por eso es que costaba tanto. Y estaba exclusivamente reservado para ocasiones muy especiales, como para personas muy importantes o para sepulturas de personas que eran de mucha estima. Y su valor era aproximadamente de 300 denarios, que era el sueldo de un trabajador, de un jornalero por un año. ¿Qué te parece? Lo que una persona ganaba en un año. En todo caso, vamos a suponer que hoy en día un albañil se gane $30 al día, al mes se gana $900, al año se gana unos $10,800. Eso era lo que valía el perfume de nardo. 300 denarios. Hermano, era algo de gran valor. El perfume de nardo era algo de gran valor. No todo el mundo tenía acceso a poder comprar un perfume tan costoso. Y en el libro de Juan se nos dice que ¿quién fue el que comenzó con la protesta? Porque Juan en el capítulo 12, versículo 4, nos dice de la siguiente manera. Mateo nos dice que los discípulos comenzaron a molestarse: Señor, ¿por qué hacen este desperdicio con este perfume de nardo? Pero Juan, que fue mucho más claro, dijo uno de sus discípulos, Juan 12:4 dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Mira, ya Juan lo describe tal cual era. Pero escúchame, cuando Juan escribe todo esto ya había pasado. Ok, no era que Juan al momento ya sabía que tú eres el que lo va a entregar. No había pasado. Dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Cuánto valía el perfume de nardo? Un año de trabajo. Pero él dijo esto no porque se cuidara a los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que en ella se echaba. Él no estaba preocupado por los pobres. Era que él sustraía de la bolsa. ¿Sabe? Judas, como era ladrón, se la pasaba sacando constantemente de lo que en la bolsa entraba. Se lo agarraba. Y quizás tenía un déficit en la bolsa porque había sacado mucho dinero y se había embolsillado, ¿verdad? Y él pensó: se vende esto, entran 300 denarios y tapo el hueco que yo dejé con mi tanta robadera, porque estaba sacando y sacando de la bolsa constantemente. Esa era su preocupación, no eran los pobres. Pero cuando Judas dice esto, como era un hombre de confianza, del cual vamos a hablar la próxima semana, como él era un hombre de confianza, los discípulos dijeron: ¿es verdad lo que está diciendo Judas, Señor? Es el tesorero del grupo. Se pudo haber vendido este perfume por 300 denarios y era suficiente para alimentar a una cantidad considerada de pobres. Imagínate. Este hombre tenía cierta preocupación, pero no por los pobres, sino por el interés que podía dejar el dinero en la bolsa, los 300 denarios. Era una buena ofrenda, ¿no? Ok. Versículo 10. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ella ha hecho conmigo una buena obra. El Señor no se opuso a lo hecho por María, porque ella estaba teniendo un acto de amor y de adoración por el Señor. Ella derramó un perfume de gran precio. Escúchame lo que te voy a decir, hermano. Derramó un perfume que fue muy costoso y lo vació completo sobre el Señor, ¿sabes? Ella invirtió en el Señor, algo que ella
podía aprovechar para su futuro y lo dio al Señor. Ella no estaba pensando, es que si yo le doy esto al Señor, me va a hacer falta. No, ella se lo dio al Señor y el Señor se encargará de mi futuro, ¿sabes? Con eso ella podía garantizar por lo menos 1 año o 2 años de tranquilidad sin tener que trabajar. Pero ella dijo, no importa, se lo doy al Señor, tanto el perfume como el vaso, todo es tuyo, Señor. Imagínate a María. En su casa tenía ese perfume guardado durante mucho tiempo. Quizás era su capital que ella tenía. Guardándolo quizás para... Algunos creen que era la dote que ella tenía para cuando se casara. Pero eso que era de gran valor, de gran estima, a ella no le pesó dárselo al Señor. Aunque, ¿qué dijeron los discípulos encabezados por Judas? Porque se ha despreciado, se ha desechado, se ha botado. ¿Por qué este desperdicio con este perfume de nardo? Ella no lo vio como un desperdicio, ella lo vio como la oportunidad que tenía de hacer algo por el Señor. Todo con tal de alegrar el corazón del Señor, ¿verdad? Esto fue una muestra de lo importante que para ella era el Señor. Señor, tú vales más que todo lo que tengo. Hay gente a la que le cuesta venir a la iglesia. Hay gente a la que le cuesta pararse temprano. Hay gente a la que le cuesta hacer un ayuno. Hay gente que considera que lo que tú y yo estamos haciendo aquí en esta mañana es una pérdida de tiempo. ¡Qué desperdicio de tiempo! Estás perdiendo tu juventud allí. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, teniendo 18 años de edad, recuerdo que comencé a encontrarme a mis compañeros de estudio y me decían, ¿cómo es posible que te hayas metido evangélico? Así como le dicen a uno. Tantas fiestas y oportunidades que hay, tantas gozaderas de vida que tú puedes tener, y en lugar de gozar la vida como nosotros que estamos jóvenes, te vas a meter en una iglesia. Estás perdiendo el tiempo. Para el mundo, lo que hacemos nosotros es un desperdicio. Pero no importa cómo lo vea el mundo, a nosotros nos tiene que importar cómo lo ve Dios. Porque Judas y los discípulos lo vieron como que, ¿qué desperdicio es este? Se puede haber vendido por 300 denarios. Pero ¿qué vamos a ver el Señor? ¿Por qué dejan a esta mujer? ¿Por qué la molestan? No la molesten a ella, porque lo que ella ha hecho conmigo es una buena obra. Hermano, que Dios vea lo que nosotros hacemos para Él como una buena obra. Algo que alegre el corazón de Dios. Ella no sintió que lo que ella le daba a su Señor le iba a hacer falta. No, que lo estoy dando en las manos del Señor. Versículo 11. Versículo 11 dice, porque siempre tendréis a los pobres. Hermano, ¿cuál es la promesa política más famosa que tienen todos los que prometen cuando sí llegan al poder? ¿Qué dicen? No habrá más pobreza. Hermano, no crea en esa promesa. Porque el Señor lo acaba de decir, siempre, siempre, siempre tendréis a los pobres. Y el Señor les estaba diciendo, muchachos, porque por poco, dice, porque siempre tendréis a los pobres, pero a mí no siempre me tendréis. Muchachos, le decía el Señor en otras palabras, ella está aprovechando su momento al estar cerca de mí. Está mostrando adoración por mí. Está mostrando que me ama. Está mostrando que para ella yo soy de más valor que ese perfume de nardo. Esta mujer supo aprovechar su cercanía con el Señor Jesucristo. Hay un cántico hermoso, viejo, pero hermoso. Y el coro dice, al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Estamos delante del Señor hoy. Nuestra vida está delante del Señor todo el tiempo. Lo estamos adorando. Porque si no es así, no estamos aprovechando. El Señor Jesús le decía a los discípulos, muchachos, ustedes andan conmigo para arriba y para abajo, pero no me adoran como ella.
Ella sí. Rompió su alabastro, derramó su perfume y me está adorando aquí, delante de todo. Es irónico, hermano, los discípulos sabían lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo con relación a su muerte, su crucifixión, y aún así, ellos lo que tenían en su mente era que acumulaban mucha información. El Señor dijo que lo van a crucificar, también dijo que va a resucitar, también dijo quiénes lo van a entregar, también dijo que lo van a enjuiciar falsamente. Ellos tenían toda esa información, pero toda esa información no lo llevaba a la adoración, hermano. Ellos no accionaban en adoración. Ojalá no nos esté pasando lo mismo, hermano. Que estemos muy llenos de información y nada de adoración para el Señor. Nada de adoración para Dios. Hermano, la adoración, como lo decía esta semana y la semana anterior, no se trata de tener un buen teclado, no se trata de tener unos buenos instrumentos musicales, hermano. Adoración es una manera de vivir delante del Señor. Esta mujer aprovechó su momento. Para los discípulos lo que esta mujer hacía era que estaba malgastando su valioso perfume. Y hoy en día, mis hermanos, hay quienes piensan que nosotros estamos malgastando nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros años, y considera que estamos desperdiciando nuestra vida. Al orar, al cantar, al oír la palabra, al leer la Biblia, hermano, eso es invertir en Dios. Eso no es perder, eso no es desperdicio, hermano. En tiempo del Señor, que una mujer se acercara a un hombre ya no era bien visto. No era bien visto que una mujer se acercara a un hombre y que lo tocara, mucho menos. Pero esta mujer, con todo y todo lo que la gente pueda decir, no importa, ella era una Esther que decía: si perezco que perezca, si la gente va a hablar que hable, si la gente diga, no importa, yo quiero derramar mi alabastro, quiero quebrarlo y quiero derramarlo sobre la cabeza de mi Señor Jesús, porque Él ha hecho muchas cosas. Todo lo que Él ha hecho por mí no se compara con todo lo que yo pueda derramar en Él. Pero muchas personas vienen a derramar delante del Señor, ¿sabe qué? Su queja. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de vosotros. Muchos vienen a derramar delante del Señor su preocupación. Señor, estoy enfermo. Señor, creo que voy a morir. Y está bien, porque el Señor nos invita a que todo el que está cargado venga a Él, que lo va a hacer descansar. Pero también el Señor quiere que vengamos y derramemos ahí delante de Él nuestra adoración. No solamente nuestra queja, no solamente nuestras cargas y nuestras preocupaciones. Derramemos delante del Señor nuestra adoración. Versículo 12 dice: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y ustedes, muchachos, que les vengo diciendo que me van a matar, que de aquí a 2 días, que voy a resucitar, ninguno se pone en movimiento para prepararme para la sepultura. Ella sí. Y no ha escuchado todo lo que ustedes escucharon. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que Dios muestra allí. El Evangelio según San Juan nos relata cuando el Señor Jesús murió. Dice que vino José de Arimatea a pedir el cuerpo del Señor y Nicodemo, al que había venido a él de noche, y pidieron el cuerpo del Señor y lo prepararon, trajeron mirra y aloes, y envolvieron en lienzo el cuerpo del Señor con especies, porque ya había muerto, ¿sabes? Es lo que hoy en día nosotros, en nuestra cultura occidental, conocemos como llevar flores cuando hay un velorio. ¿Ves? Porque el cuerpo está entrando en descomposición, y para que el lugar no huela a descomposición, se traen flores que emitan un aroma, ¿verdad?, sabroso, natural, y no se mezcle, no haya un aroma fétido como de un cuerpo en descomposición. El cuerpo del Señor, porque era la costumbre judía, le echaron mirra, aloe y lo envolvieron en lienzo con especias, porque su cuerpo ya estaba muerto. ¿Qué dice el Señor? Esta mujer ha preparado mi cuerpo para la sepultura. Y versículo 13 dice: de cierto les digo. Mira, cuando el Señor dice de cierto les digo, hermano, no miente. El desierto del Señor es enfático. Les garantizo que esto va a pasar así. Donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo,
también se contará lo que ésta ha hecho para memoria, dice el Señor, no de él, sino de ella. ¡Wow! ¡Qué tremendo es Dios! Dice que esto, donde quiera que se predique el evangelio en todo el mundo, se contará para memoria de ella. Hermano, hoy estamos recordando lo que esta mujer hizo. ¿Sí o no? Hoy, en esta mañana, en este lugar, estamos recordando lo que esta mujer hizo. Conclusión de este tema. Le quiero dejar como conclusión lo siguiente. ¿Cómo nos gustaría que nos recuerden? ¿Ah? ¿Cómo, hermana, hermano que estás aquí, cómo te gustaría que te recuerden? Dios quiera que seamos recordados por lo entregados y por el amor que tenemos por nuestro Dios. Dios quiera que seamos recordados de esa manera, que puedan decir de nosotros, allí está ese hombre, allí está esa mujer que ama y honra a Dios con todo su corazón. Porque dice Primera de Samuel, y con esto termino, que el Señor le dijo de la siguiente manera: yo honraré a los que me honran, pero los que me menosprecian serán tenidos en poco. ¿Estamos honrando al Señor? ¿Estamos siendo verdaderamente despegados por el Señor y nuestro compromiso con Dios? Esta mujer fue despegada de algo que era costoso. ¿Qué te está costando a ti? Que tú dices, yo si no tuviera este trabajo me congregaría. Ajá. Y si yo no tuviera este hijo me congregaría. Y si yo no tuviera esta esposa. Y si mi mamá no estuviera enferma. Cuidado con lo que te está costando. Porque Dios quiere que eso que te está costando se lo entregues a Dios. Entrégaselo al Señor. Él va a hacer. Y no te preocupes por lo que vendrá. Él va a hacer. Y la Biblia no nos dice que María, después de esto, enriqueció y prosperó. No, la Biblia no dice eso. Pero la Biblia habla bien. El Señor Jesús la honró y hoy en día honramos su memoria. Y nos permita Dios estar a la altura de María. Ser recordados como hombres y mujeres que adoran al Señor a pesar de lo que les pueda costar. Pónganse de pie todos aquellos que quieren entregar su vida en adoración al Señor como lo hizo María.